Qué gusto para Leandro Gasco desde En Contacto por AM 830 kHz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional saludar, reconocer y entrevistar desde México al ex auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación México y actual presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción México, Gerardo Lozano Dubernard. Buen día en México, buena tarde en Argentina. Qué grato tenerte, Gerardo Lozano Dubernard. ¿Cómo estás? Estimado Leandro Gasco, pues primero gracias por esa presentación. Buenas tardes, Argentina. Buenos días a los escuchas también aquí en México. Entiendo que tienes un público internacional, Leandro, y muy agradecido por este espacio para que podamos platicar tú y yo. Bueno, Gerardo, a ver, un gusto enorme y me gustaría ver en los inicios, en el comienzo de este conversatorio, que nos ilustres cómo decides tú encarar esta lucha contra la corrupción. Digo, hay una esencia, una honestidad, honorabilidad personal, familiar, principios forjados, un hecho puntual también que tiene que ver con un terremoto. Mencionamos ahí la figura de tu querido padre. A ver, cuéntanos un poco de este acontecimiento particular, de tu compromiso que es de siempre por el bien de tu patria. Muchas gracias, querido Leandro, y además recordando que acabamos de pasar nuevamente el 19 de septiembre, 38 años de este acontecimiento que dejó tantas, lamentablemente, pérdida de vidas humanas y que a mí en lo personal me marcó mucho este acontecimiento. Yo te quisiera decir que soy hijo de dos ex servidores públicos, mi padre un médico cirujano dedicado a, te diría, a la enseñanza en el Hospital Juárez, ¿sí? En las tardes tenía su consultorio, y también soy hijo y muy orgulloso de una químico farmacobióloga que se jubiló del Seguro Social. Y te puedo decir que este fue un evento en lo personal que a mí me marcó el 19 de septiembre de 1985, porque pues mi padre salió muy temprano, ¿sí?, a dar su cátedra en el Hospital Juárez. Los médicos toman sus cátedras en los hospitales, y bueno, a las 7:19, que es cuando da inicio este terremoto, mi padre ya estaba dando su cátedra. De acuerdo a algunos testimonios te puedo decir de un médico que salió vivo y tuve la oportunidad de visitarlo. Me dijo que mi padre había quedado vivo después del terremoto, pero falleció, él me dice, seguramente unas horas después. Y bueno, a mí me marca este terremoto porque mis hermanos, éramos 6 hermanos, ahora ya somos 5, prácticamente nos fuimos a vivir al Hospital Juárez, ¿no?, a buscar a nuestro padre. Nos tardamos casi un mes en encontrarlo, lo encontramos la madrugada del 16 de octubre a las 4 de la mañana, pero aquí lo importante es todo lo que vivimos en ese prácticamente mes y lo que vimos. Y a mí me tocó ver columnas partidas, que en la parte interior, dentro del colado de la columna, sí, había pedazos de madera. Bueno, aquí en México le llamamos polines, que son estos pedazos de madera que se utilizan para sostener las cimbras cuando se hacen colados. Sí, y además, bueno, pues había, yo te diría, unas varillas con un diámetro sumamente esbelto. Esto evidentemente lo que nos llevó a la reflexión a mis hermanos y yo en aquel momento es que este hospital había sido mal construido, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas que hay, yo creo que no nada más en México, sino en Latinoamérica, sí, que hay corrupción involucrada en las obras de infraestructura. Los hospitales, las escuelas no tendrían por qué derrumbarse, ¿sí? Y ahí yo te diría que nació en mí esa semilla, que dije, algún día, cuando la vida me presente la oportunidad, yo voy a luchar contra la corrupción.
este cáncer tremendo, Leandro, que hoy nos ocupa, y que fue el combate a la corrupción, fue la razón por la cual yo me fui a trabajar a la Auditoría Superior, recibí una invitación. No me fui por un puesto, Leandro. Yo quiero decirte que afuera de la Auditoría Superior fui un exitoso profesional de la contaduría pública. Yo tenía una firma de contadores públicos, pues que había prácticamente estado en el mercado cerca de 32 años de manera ininterrumpida, y de alguna manera hice mucha auditoría gubernamental a partir de que los entes públicos, digamos, se auditan por auditores externos independientes, que designa lo que es aquí un ministerio, la Secretaría ahora de la Función, porque yo era parte de ese padrón de auditores externos, y durante pues mucho tiempo me tocó, digamos, auditar, y tenía una firma, te puedo decir, muy reconocida. Pero yo recibo una invitación a una... Sí, Gerardo, me parece muy interesante lo que estás contando. Vamos a seguir en breve destacando tu gran desempeño profesional, pero no quiero omitir de preguntarte por una instancia de la sociedad civil hermana. Me refiero al Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras, porque sé que participaste, Gerardo Lozano Dubernard, como experto en fiscalización del primer conversatorio internacional de periodismo, Auditores del Poder y Aliados Anticorrupción en Latinoamérica. Bueno, hubo también un foro internacional, Voces Resilientes, frente a la reducción del espacio cívico, y quisiera que le vemos juntos los nombres y la labor de Gabriela Castellanos, César Espinal, Ana Lucía Aguilera Aguilar y Yanibis Izaguirre, y que me cuentes un poco de esta hermandad, de esta unión, de la participación tuya en el evento. A ver. Bueno, primero muy agradecido, ¿no?, de haber sido invitado a este primer conversatorio internacional, como tú lo dijiste, donde además se presentó una obra extraordinaria que la tengo yo, te diría, ahí junto a mi cama, que se llama Ópticas de la Corrupción. Sí, esto iniciativa de Gabriela Castellanos, donde, por cierto, pues hay un artículo tuyo, ¿no? Un artículo sí, señor, muchas gracias. Además, muy interesante, lo leí, que hablas de la corrupción desintegradora, ¿no? El título me encantó, efectos e implicaciones. Fue un conversatorio, yo te diría, magistralmente conducido por Yanibis Izaguirre, sí, esta periodista. Tuve el honor, así lo digo, de conocer a Gabriela Castellanos, conocer un poco de su historia. Mira, luchar contra la corrupción, tú lo sabes, se requiere de ser muy valientes, ser congruentes, ¿sí?, tener una conciencia social y además experiencia, ¿no? Porque también conocer los procesos de las instituciones responsables del combate a la corrupción no es sencillo, y ese es uno de los problemas por los cuales creo que tampoco hemos podido avanzar mucho como sociedad, porque nos cuesta mucho comprender, y yo digo, darle un marcaje personal a cada una de estas instituciones de qué es lo que está haciendo y cuáles son los logros. Fue un gran conversatorio, porque fíjate, tuve la oportunidad ahí de platicar con jóvenes y brillantes periodistas de investigación en materia principalmente de anticorrupción, ver los obstáculos que enfrentan, ¿no? Sobre todo en el tema de esta transparencia, que tú sabes que hay un Instituto Nacional de Acceso a la Información que garantiza la transparencia en este país, sí, pero el primer contacto con la transparencia es con el ente, digamos, que es dueño de la información que uno desea solicitar. Y lamentablemente, como ellos lo dicen, muchas veces toda esta información te la entregan testada, es decir, viene de una forma en que prácticamente no te sirve, no la puedes utilizar. Adicionalmente, de que se mencionó de que pues son sujetos pues yo te diría, de algún tipo de amenazas, ¿no? De agresiones
que bueno, pues eso también nos ponen en una situación muy complicada. Yo verdaderamente comulgo mucho con Gabriela, la felicité ahí personalmente por su valentía, porque es la única manera de enfrentar la corrupción. Todos hablan, yo digo que vivimos, Leandro, en la cultura de la queja. Todos nos quejamos, los memes, en los chats, pero la verdad es que la gente no hace nada. Sí, y hay que empezar, yo diría, por conocer qué deben estar haciendo las instituciones. Eso es muy importante para darles un seguimiento. Y me gustó mucho, yo te diría, si me permites, esta gran obra, Ópticas de la Corrupción, que como ya comenté, contiene un artículo tuyo. Pero lo que veo es un común denominador, que es la impunidad, la terrible impunidad, ¿no? Tú hablas de la impunidad también. Gabriela Castellanos habla de la gran aliada de la corrupción es la impunidad, y también nos comenta que la corrupción no solo mata, ¿no?, la democracia, sino también aniquila la vida de las personas, y principalmente de los más vulnerables, de los más pobres, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho. Yo aquí he sostenido en la asociación que me honro en presidir, que es Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy el tema no es la corrupción, porque no vamos a acabar con la corrupción, Leandro, se ve en todos los países del mundo. Lo que pasa es que en algunos países del mundo, tú lo sabes, el castigo es ejemplar. Y claro, puedes hablar de China, Japón, Singapur, el castigo es ejemplar. Pero cuando no hay castigo, entonces la impunidad se vuelve precisamente el aliado de la corrupción, el alimento de la corrupción. Creo que tenemos que trabajar en el tema de la impunidad, porque la impunidad yo la defino como un estado, es decir, es el estado en que se ubica un servidor público que hizo un uso indebido de los recursos públicos y no ha sido sancionado, quizá ni siquiera detectado. Esa es una persona impune. Entonces, la impunidad no se puede prevenir. La corrupción, bueno, sí se puede prevenir, se intenta con mejores leyes, con fiscalización quizá, una fiscalización más sólida, con reglas de operación en los programas, etcétera. Pero la impunidad se tiene que sancionar, no hay de otra. Y sí, yo lo veo aquí en México, y que quizás sea un factor común en toda Latinoamérica, la corrupción es sancionada en yo creo que menos del 3% de los casos. Y ese es un gran incentivo, Leandro. No sé tú cómo lo veas. No, lo pienso igual, y además aquí vemos, porque es descarado también y son insaciables, ¿no? Cuando la justicia no es independiente, porque por eso también prospera lo de la impunidad, porque aquí dice, bueno, tal gobierno corrupto, enquistado, ahora va a designar 74 jueces. Tiene en el Consejo de la Magistratura, fiscales o jueces corruptos. Entonces ahí se arma todo un sistema en donde es como una rueda que le va perfecto para que prospere la corrupción. Esperemos tener cambios, pero sin duda en la impunidad, me parece, y en el manejo de una justicia libre y en una condena ejemplar está la base, como bien lo dice Gerardo. No quiero olvidarme de citar. Comparto contigo, valoro y celebro la labor de Gabriela Castellanos, del equipo, de César Espinal, de Ana Lucía Aguilera y de Yanivis Izaguirre, e invitamos también a los oyentes que nos están escuchando a que si quieren leer el libro completo, Ópticas de la Corrupción, segunda edición, lo pueden hacer desde la página donde están todas las publicaciones, que es www.cna, Consejo Nacional Anticorrupción.hn, www.cna.hn. Bueno, una cosa importante, porque es valioso esto, Gerardo, y significativo, de también hacer una mancomunión, es decir, una lucha conjunta en México, en Honduras, en Argentina, en América toda. Me parece muy importante, y volviendo también al camino recorrido, semblanza curricular tan importante tuya, porque sobresales como auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría
Superior de la Federación, esto desde el 16 de mayo de 2018 al 15 de noviembre de 2021, pero también como socio, director fundador de la firma que mencionabas, Béjar Galindo Lozano y compañía, desde febrero de 1986 a abril de 2018, donde funges también como auditor externo de entidades públicas en los 3 órdenes de gobierno. Son múltiples tus trabajos, múltiples trabajos de asesoría, de consultoría, obteniendo el grado de maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de México. Celebro también que desde 2022, en esto de educar también periodísticamente, eres articulista quincenal del diario El Universal sobre temas de combate a la corrupción e impunidad, justamente, ¿no? Es correcto. Bueno, primero muy agradecido, ¿no?, con este diario importante de México por el espacio que me da para expresarme, para hacer visibles algunas, yo diría, situaciones que se están viviendo en los órganos de fiscalización en materia de precisamente de combate a la impunidad, con una postura seria, objetiva siempre utilizo fuentes de información que pueden ser verificadas. Creo que eso es importante cuando uno escribe, ¿no? Entonces, sí, esa para mí ha sido un gran foro, una exposición que me permite comunicarme. Sé que quizá mis artículos no son para el grueso de la población, sí, porque es un tema que a veces es difícil de comprender, pero creo que hay que estar insistiendo. Leandro, mira, ahorita tú lo mencionabas, este gran libro, Ópticas de la Corrupción. Yo te comento que el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción tiene una materia que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México, y a mí me gusta este libro para compartirlo con los alumnos. Creo que están en una edad, a mí me gustaría evidentemente que pudiéramos iniciar quizá mucho antes con los niños, porque tú sabes que hay principios y valores que se van inculcando desde la infancia. Yo creo que, y sin temor a equivocarme, creo que los principios y valores que yo tengo y que me han mantenido fuerte en mi lucha, pues provienen de mis padres, ¿no?, de mi seno familiar. Y después tuve la gran oportunidad de estudiar en los colegios México de los hermanos maristas, y ahí te van inculcando estos principios y valores. Yo recuerdo cuando en México se impartía una clase maravillosa que se llamaba civismo. Entonces creo que debemos empezar a trabajar con la infancia temprana en estos temas. Por ahí uno de nuestros asociados, Jesús Abdalá Abud, escribió un libro que se llama La corrupción mata. Espero que me permitas compartirlo contigo. Yo lo voy a pedir a Jesús, porque aunque es una novela, en realidad yo te diría que él relata un hecho, sí, de una serie de acontecimientos a través de los cuales prácticamente la corrupción acaba con los padres de un niño, ¿sí? Cuando por el otro lado hay otro niño, digamos un como antagonista, ¿sí?, que recibe los beneficios, ¿sí?, a través de los padres, ¿sí?, que sí le entran a estos temas de corrupción. Entonces creo que hay que trabajar mucho. No sé tú qué piensas, Leandro, pero hay que empezar con los niños, ¿no?, para inculcar estos principios y estos valores. Hay que trabajar con la integridad, sí, y sobre todo también con la integridad en el ejercicio del sector público. El sector público es para servir, no para servirse. Y lamentablemente estamos viendo que muchos buscan llegar a ciertos puestos cuando ya tienen esa capacidad de decidir sobre la aplicación de los recursos, sobre las contrataciones. Estos hoy se están, y no nada más hoy, yo te estoy diciendo que en México durante muchas administraciones públicas hemos tenido que, digamos, padecer este terrible cáncer que es la corrupción. Hay que trabajar mucho, Leandro, no sé tú qué opinas. Bueno, coincido contigo, Gerardo, y destaco también porque yo veía que en septiembre, en el evento mensual, ahí estuvo la presentación, la exposición de Jesús Abdalá Abud sobre la novela. Es una novela cercana, digamos, La corrupción mata, con un desarrollo de un evento muy interesante y además reflexiones que enriquecen y nos llaman también
indagar en un montón de cuestiones, ¿no? Y sí coincido contigo también en que la familia es la primera escuela, entonces la familia como primera escuela y luego la escuela tradicional también desde niños tiene que lograr una educación, una visibilización y un cambio, porque lo que estamos viendo hoy, observamos y analizamos, es que hay un proceso de corrupción endémica generalizado que empieza por los desgobiernos, por los malos políticos que se enquistan y que forman toda una estructura, pero que también hay empresarios prebendarios bueno, digamos, falta de principios y desvalores va bajando y va contaminando desgraciadamente a la sociedad. Por eso coincido plenamente con todo lo que tú mencionas, ¿no? Hay que también destacar que, Gerardo Lozano Dubernan ha sido presidente del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo de Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, pero también presidente en el Colegio de Contadores Públicos de México y además, como si todo esto fuera poco, conferencista internacional y abocado también permanentemente a la docencia, ¿no? Que es clave, como bien citabas, Gerardo. Sí, nada más aclaro, no fui presidente del Colegio de Contadores, sino presidente de algunas de sus comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos, sí, y también efectivamente a través de la Academia Mexicana de Auditoría del Desempeño hicimos una gran labor, precisamente porque hoy el presupuesto ya no se tiene que medir, Leandro, en función de cuánto te gastaste, sino qué hiciste con lo que recibiste, ¿no? Y eso es precisamente el desempeño. El desempeño te va a medir el alcance, ¿no? En los objetivos y las metas que se había uno propuesto. Y uno de los problemas por los cuales precisamente no se alcanzan, yo te diría, los objetivos y las metas, pues es la corrupción. Y además tú lo dices porque me llamó mucho la atención una frase que escribes ahí en tu artículo. Dice, lo que se quita de un destino con impunidad, y ahí mencionas la impunidad, falta en otro donde urge estar. Y aquí estás hablando de las necesidades que debe de atender precisamente el presupuesto, ¿no? Y entonces cuando el recurso público se desvía, digamos, a intereses distintos a los que se debería de estar aplicando, ¿no? Que es atender a las necesidades de la población, sí, cuando estás en presencia de actos de corrupción, pues ahí es donde precisamente el desempeño puede marcarte el que algo está sucediendo porque no se están cumpliendo con los objetivos y con las metas. Fue una gran experiencia, a mí me tocó inclusive capacitar en algún momento dado, digamos como a los, no sé si en Argentina hay un símil, son como los contralores de los entes públicos, ¿no? Que precisamente los capacitamos en materia de desempeño. Qué interesante esto. Y yo veía, porque haciendo también un recuento de los cargos y de tu labor, bien decías lo de la Academia Mexicana y lo del Colegio de Contadores. Hay una particularidad, porque más allá de que me dicen, no, yo no fui presidente del colegio, pero estuve como en distintos departamentos. Me interesa eso porque tú es como que te abocas, es como que ingresas a la institución o a la entidad y hay un asentarte en el lugar, ir por casi que como un saneamiento de donde estés, un conocimiento profundo, y eso me parece que también se traslada a la lucha, ¿no? Y al respecto, me gustaría que me cuentes un poquito ahí con respecto precisamente al Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, del que destacamos, además del primer presidente de 2017 a abril de 2018, actualmente eres presidente hasta 2024, pero como si esto fuera poco, has sido fundador también del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, y ahí podemos, a lo mejor, que me brindaras una reflexión sobre los logros, la evolución y precisamente también los desafíos de aquí en más. Mira, gracias por este espacio y esta oportunidad de platicarte un poco del Observatorio del Sistema. Nace precisamente en 2017
justo en el momento en que empieza a funcionar en México lo que se le llama el Sistema Nacional Anticorrupción. Dame un segundo. Ya. Justo cuando empieza a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí un grupo de destacados profesionistas que comulgaban conmigo en el combate a la corrupción, decidimos crear esta institución para darle seguimiento, digamos, a las acciones que se estaban implementando para, digamos, el logro de los objetivos del sistema. Y entonces este Sistema Nacional Anticorrupción, que contiene, ¿no?, a las principales instituciones de este país en materia de fiscalización, de prevención, de detección y de sanción de hechos y actos de corrupción y faltas administrativas, donde te platico, está la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización superior más importante que tiene este país. Yo digo que es el pilar, uno de los pilares más importantes que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción. Está la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, que es una dependencia del Ejecutivo Federal. También está la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, y está también este Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante en 2017 empezar a darle inicio a sus actividades. Y yo diría que somos una organización, somos apartidistas, pero no apolíticos. Es decir, nosotros tenemos un interés, ¿sí?, de tener un México mejor, y para esos efectos llevamos a cabo, digamos, una serie de acciones, ¿sí?, que buscan lograr estos objetivos. Buscamos ser, yo diría, interlocutores de la sociedad civil. Queremos que la sociedad civil se acerque al observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción. Damos también cursos de capacitación. Te comento que no cobramos por esto, son gratuitos. Creemos que el conocimiento debe de ser compartido, y además es una parte de motivar a las personas y de hacer, digamos, de su conocimiento las instituciones precisamente que tienen bajo su responsabilidad el combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces también pues llevamos a cabo estudios, tenemos algunas publicaciones. Entonces estamos interesados en temas como fiscalización, transparencia, control gubernamental, etcétera, etcétera. Para nosotros buscamos también, y esto te lo comento porque salió en el conversatorio, yo le decía a los periodistas, bueno, ustedes hacen un gran trabajo, ellos hacen investigaciones, hacen solicitudes de información a través de la plataforma de transparencia y generan un expediente, ¿no? Su trabajo mediático pues está soportado en evidencias, ¿no? Pues estamos hablando de un periodismo serio. Entonces yo lo que les decía es, ¿por qué no presentan denuncia? Entonces me decían, es que no nos corresponde. De por sí ya estamos expuestos a riesgos. El presentar denuncias nos expondría más. Y ahí la propuesta, Leandro, que es lo que busca el observatorio, es ayudar a encaminar estos esfuerzos para que no se queden en la parte mediática, sino llevemos esto ya a nivel de una denuncia con los elementos valiosísimos que ellos han integrado, y que te puedo decir que hay investigaciones que les llevan muchos meses de trabajo para poder concluirlos. Entonces, en esa manera o de esa forma, estamos buscando crear alianzas con, digamos, ciertas instituciones, con ciertos reporteros, ciertos periodistas de investigación en materia de anticorrupción, para crear una especie de red. Te puedo decir que el observatorio pertenece también a una red de participación de instituciones dedicadas precisamente a el combate a la corrupción, que es la REPCA, así se le llama aquí en México. Entonces, estamos tratando de abrir espacios en muchos lugares. Estamos por presentar próximamente una denuncia, no puedo decir que vamos a denunciar, donde nos va a acompañar pues, algunas asociaciones que forman parte de la REPCA. Y esta es una denuncia de un hecho, sí, que se publicó hace algunas semanas
en un diario de circulación nacional, que nosotros creemos que aun cuando revisamos el informe que emitió la Auditoría Superior y no identifica ninguna irregularidad, de leer el informe te das cuenta que per se ahí están las irregularidades. Entonces, esta es parte, creemos, de la contribución. Es decir, que no se quede todo en la teoría, en platicar qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, en explicar qué hacen las instituciones. Vamos a pasar también a la acción. Y la acción, como yo lo dije desde el principio de mi plática, sí, la impunidad se debe sancionar. Y la única manera, no encuentro otra, de sancionar es por la vía de la denuncia penal y también de alguna manera de hacer estas denuncias, digamos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa, esperando alguna sanción también en materia administrativa. Creo que esta es te diría, una acción que hemos platicado al interior del observatorio, que ya es tomar cartas en el asunto. Sí, y dejar todo, digamos, más allá del escritorio, de la plática, que está muy bien de capacitar, de transmitir el conocimiento. Vámonos a la acción. Y queremos que se sumen las personas a este movimiento, que sientan en el observatorio un espacio de confianza donde podemos de alguna manera asesorarlos, guiarlos, sí, en la presentación de una denuncia, o nosotros vamos a presentar la denuncia. Es decir, la persona que nos dé los elementos ni siquiera tiene que dar la cara en una acción de protección de un denunciante. Yo te diría que en ese sentido, estimado Leandro, son, digamos, las acciones, así de una manera explicada muy general, que estamos llevando actualmente en el observatorio y donde pues estamos tratando de poner nuestro granito de arena, sí, en materia de combate a la corrupción. No es fácil. Y déjame decirte algo. Yo lo más difícil que he encontrado en mi vida, Leandro, es mover conciencias. Me cuesta mucho mover conciencias, la gente no se quiere mover, ya lo señalé, nos gusta vivir en la cultura de la queja, del sufrimiento, pero nadie hace nada, ¿no? Y rápido practico una anécdota. Me invitaron a un chat, supuestamente, donde hay cerca de 100 personas, poco más, donde pues íbamos como a buscar qué podíamos hacer por este país. Y bueno, ya muchos memes, muchas quejas, y ya cuando alguien dijo, ¿y qué vamos a hacer? Yo los invité a hacer una conferencia virtual, ¿no? Y de los 100, pues nada más 15, digamos, mostraron un interés de ir más allá de esto. Entonces, sí, no es fácil el combate a la corrupción. Por eso admiro tanto a Gabriela, el que ella haya tenido que salir de su país derivado de amenazas que se sufren. Yo en lo personal, bueno, me han hecho saber, pues, de que tratan siempre, pues, digamos, de señalar cosas de mí, que se inventan cosas, pero mira, yo tengo mi conciencia tranquila, duermo tranquilo, jamás... Eso es lo más importante, Gerardo. Gerardo Lozano Dubernard, con él estamos hablando y yo lo resalto especialmente, ex auditor especial de cumplimiento financiero en la Auditoría Superior de la Federación en México, actual presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción en México. Y coincido en esto también de activar, ¿no? De mover conciencia, que no es fácil, y después también uno analiza las estructuras, porque yo lo veo de cerca aquí en Argentina también, incluso comunicacionalmente, cuando uno quiere hacer trascender todas estas cuestiones, también hay un cerrojo, porque obviamente los políticos corruptos además compran a través de testaferros, cadenas de televisión, medios, diarios. Entonces hay todo un sistema también, pero es cierto que el pueblo tiene que despertar cuando hay elecciones con el voto y despertar accionando. Por eso está tan magnífico esto que tú mencionas de las redes activas, dejar solamente el hecho de la denuncia, que está muy bien, pero pasarlo a una acción, a un seguimiento, y también a la ejemplaridad que tiene que estar en las condenas. Y del mismo tiempo, como acontece en otros estados, en otros países, que la ciudadanía
posiblemente también a través de las organizaciones no gubernamentales que no puedan estar contaminadas, puedan también hacer un seguimiento. Y si vemos que los jueces o los fiscales están comprados, corruptos, bueno, alertar sobre esto y ver cómo se puede modificar la situación, porque también hay casos de corrupción, de homicidio, etcétera, y de jueces garantistas, que los tenemos aquí también, que protegen más al delincuente que al afectado. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un seguimiento para que se produzca algún tipo de cambio, ¿no? La sociedad civil activa, claramente, ¿no? Sí, no, totalmente contigo, Leandro, pero ¿cómo mover a la sociedad en un tema complejo? Tú sabes, es un tema complejo y complejas las instituciones que de alguna manera tienen bajo su responsabilidad precisamente el combate a la corrupción y a la impunidad, ¿no? Aquí hubo un movimiento muy social importante en defensa del INE, del Instituto Nacional Electoral, pero la causa era muy sencilla de entender, era la defensa de nuestro voto, el respeto, la organización de las elecciones, pero ya cuando hablas del combate a la corrupción, cuando ves la cantidad de instituciones involucradas, y la pregunta es, ¿y cómo están funcionando esas instituciones? Porque esas instituciones nos están dando lo que nos quieren dar, ¿sí? No lo que nos deberían de dar, porque no trabajan con la transparencia que deberían de trabajar, porque ocultan la información. Y entonces los ciudadanos realmente, inclusive te puedo decir que ciudadanos que tenemos conocimiento de las instituciones, los mismos periodistas de investigación que se van involucrando, y que a mí me da mucho gusto hoy contar con digamos, la cercanía de algunos de ellos, porque he tenido que llevar una labor de capacitación, de decir, no, mira, esto está funcionando así, estos son los plazos, esto ya debió haberse definido, etcétera. Entonces, yo sé que es una labor de estar picando piedra. Yo, por lo que a mí me toca, el observatorio, estamos dispuestos a hacer esa labor. Sabemos que esto es poco a poco, pero cada vez tenemos más seguidores, cada vez hay gente que nos apoya, inclusive dentro de las propias instituciones. Yo recibo muchas muestras de afecto, de seguir adelante con esta causa. No nos vamos a detener, pero siempre es importante señalar nuestra causa es independiente, somos objetivos y todo está debidamente documentado. No somos irresponsables, no salimos a decir o a dar datos que no vienen de fuentes públicas. A mí me han dicho, y lo quiero aquí decir claramente en tu programa, que yo ataco a la Auditoría Superior de la Federación. No, Leandro, yo defiendo a la Auditoría Superior de la Federación. Es una gran institución, pero creo que hoy, sí, las personas que están manejando la Auditoría Superior de la Federación, y lo digo y lo he puesto también en mis artículos, no están dando los resultados que se espera de esa institución. Se ha perdido el rumbo en esa institución y, por supuesto, yo seguiré en esta causa porque es mi derecho. Además, las instituciones y los servidores públicos están sujetos al escrutinio público. Así es, y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Así debe ser. Sí, señor. Así es. Serios, son señalamientos serios y objetivos, no son chismes, yo no me presto a eso. Yo todas mis fuentes, te repito, son fuentes verificables, son fuentes públicas, y así debe de ser, porque necesito hacer un trabajo serio. En la medida en que yo deje de hacer un trabajo serio, bueno, pues la gente va a dejar de creer en mí. Claro, que haya eficiencia y que funcionen como deben ser las instituciones. Me parece excelente eso. Y yo resalto, Gerardo, que es muy importante, significativo esto de unir fuerzas en América contra la corrupción, la impunidad, pudiendo avanzar en fiscalización, rendición de cuentas y transparencia. Como bien acontece con tu gran labor realmente, porque hay que citarlo esto, hay que citarlo, hay intenso trabajo desde el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción en México y cada día más ciudadanos despertando
por el bien de la patria, Dios mediante. Yo siempre digo, hay que levantar la bandera de la justicia independiente, de la libertad, que tiene que estar acompañada de verdad y bien. Dios mediante. Para mí, quiero decirte, estimado amigo Gerardo Lozano Dubernard, ha sido muy importante este encuentro comunicacional. Te están escuchando en este momento a través de nuestro programa legendario En Contacto por las ondas de la radio en AM 830 kHz por Argentina, pero también en la transmisión online, internacional, aplicación y demás. Y te he convocado, quiero destacarlo para reconocerte, y me gustaría coronar en los minutos que nos quedan con un saludo, pero por sobre todo con un mensaje especial para los oyentes que te escuchan atentamente. Bueno, primero, gracias porque eres muy generoso, Leandro, y me has ofrecido un espacio maravilloso y que me permitas llegar a esta comunidad internacional. Yo creo que no debemos normalizar la corrupción. La hemos normalizado. Ya hemos normalizado la falta de apego a la legalidad. Parece que no sucede nada, ¿no? No hay un castigo social al corrupto. Yo creo que es muy importante, si nos lastima tanto la corrupción, creo que hay que iniciar por tratar de entender este cáncer, este fenómeno de la corrupción, para tratar de unirse a causas de personas que están luchando. Créeme, mi lucha es diaria por combatir la corrupción. Lo dije, yo no me fui a la Auditoría Superior, Leandro, yo me fui a ganar mucho menos de lo que ganaba yo en mi firma. Yo me fui a una causa, y cuando la gente entienda lo que es una causa, ¿sí? Cuando es un proyecto de vida, ¿sí? Y lo entiendes, y no te vas a ganar dinero, sino te vas para cambiar cosas, que eso es lo importante. Ojalá el día de mañana, pues yo espero que me recuerden a mí como un activista social en materia de combate a la corrupción. Para mí eso sería maravilloso, dejar abiertas las puertas del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción. Si me permites, nada más, en Twitter yo aparezco como @GL Dubernard, y el observatorio aparece como CPCSNA, @CPCSNA. Ojalá nos puedan seguir también en nuestras redes, Leandro. No tenemos ningún fin más allá que el tener un mejor país. Yo soy padre de 5, tengo un nieto. Quisiera un México seguro, quisiera un México más justo, quisiera un México donde los recursos públicos efectivamente lleguen a quien deba llegar y no a manos de personas corruptas que lo único que están buscando es llenarse los bolsillos para tener un nivel de vida que no se han ganado honestamente. Esa es la realidad. Yo no estoy en contra de que sea un exitoso. Yo me considero una persona que me ha ido muy bien en la vida. He sido un hombre honesto, he trabajado mucho. Entonces, el mensaje, yo te diría, de cierre es: tenemos que luchar todos los días contra este cáncer que es la corrupción. Nos han y yo creo que en Latinoamérica, sí, en procesos electorales, nos hablan del combate a la corrupción, nos la venden muy bien. La realidad es que no ha pasado nada. Yo la veo a veces como una escenografía, ¿eh? Oye, tú ves algo maravilloso, pero en la parte de atrás no hay nada. No hay nada. Sí, te engañan muy bien con esa escenografía. Sí, es como una caja vacía después. Es correcto. A ver, Gerardo. Luchemos. Sí. Dime. Para quien quiera buscarte, además de en Twitter o en redes, es muy sencillo, porque en Google mismo escriben Observatorio Sistema Nacional Anticorrupción México, Observatorio Sistema Nacional Anticorrupción México, y te encuentran. Y si no, ponen tu nombre y apellido, Gerardo Lozano es con Z, Dubernard, que es con D inicial y luego B larga, ¿no? Gerardo Lozano Dubernard, o
Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción México, ¿eh? Correcto. Ahí está. Pero Ahí estamos. Sí. Ahí estamos y muy agradecido contigo, Leandro. Aquí tienes un amigo en México. Ojalá por ahí, creo que Yanibis nos dijo que pronto se va a hacer algún conversatorio en Honduras. Pues sería una maravilla coincidir personalmente contigo, ¿no? Y ojalá que estas causas las podamos hermanar, apoyarnos, compartir conocimiento, compartir posibilidades de combate a la corrupción. Creo que eso sería que así sea. Tenemos tantas cosas en común con México. El cine, nuestra Libertad Lamarque, tantos entrevistados que uno ha hecho y reconocido, ¿no? Tantas cosas que tenemos en común, que la lucha contra este cáncer de la corrupción sea eje central para todos nosotros, porque queremos una América mejor para las futuras generaciones y obviamente para nosotros también. Yo te agradezco por este tiempo tan especial. Cuando hablabas de los políticos, yo recordaba que alguna vez dije, si en el Congreso nuestro, que se aumentaron diputados, senadores, 500% los sueldos y fueron una vez al año, pusiéramos algo en donde vamos a decir, bueno, a partir de ahora van a ir como servidores públicos, no van a cobrar nada, queda vacío, pero sería bueno que quede vacío, porque después van a venir los verdaderos servidores públicos. Así me tiene que pasar en el mundo, como te comprometes tú también. Así que te agradezco, Gerardo Lozano Dubernay, un abrazo enorme, ¿eh? Yo te mando y te regreso otro abrazo con mucho afecto y mucho agradecimiento, querido Leandro. Gracias por el espacio. Gracias a tu radio escuchas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, amigos, por haber estado en contacto.